Queridos amigos y amigas, soy César García Rincón de Castro, autor del libro Inteligencia Emocional al Volante, manual práctico para conductoras y conductores. En este espacio te voy a compartir algunos consejos y ejercicios prácticos del libro que te ayudarán a conducir mejor tus emociones y, por tanto, a disminuir considerablemente el riesgo de accidentes, a disfrutar más y mejor conduciendo. Si deseas ampliar conocimientos sobre esta importante capacidad, puedes adquirir el libro en Amazon e incluso regalárselo a alguien a quien de verdad aprecies. Es un buen regalo. El capítulo 11 se llama el GPS o el navegador de las emociones. Los seres humanos tenemos un GPS biológico para la supervivencia que consiste en una serie de reacciones fisiológicas internas que hemos denominado emociones y que nos preparan para afrontar peligros en unos casos y para consumar la satisfacción de necesidades en otros casos. Este GPS biológico funciona básicamente de dos maneras. Nos pone en estado de alerta ante estímulos que nos pueden hacer daño, amenazas, riesgos, y nos pone en estado positivo de consumación ante estímulos que nos convienen como agua, comida, amistad, por ejemplo. Tomar conciencia de este GPS, que generalmente es inconsciente para todos nosotros y nosotras, es un paso muy importante para gestionar bien nuestras emociones al volante de un automóvil y en la vida en general. Todo comienza en nuestras necesidades humanas. La satisfacción de nuestras necesidades de todo tipo nos produce estados placenteros y agradables, y al contrario, la privación o amenaza de dichas necesidades nos produce estados displacenteros o desagradables. En realidad, lo que nos molesta o enfada de otros conductores es cuando su comportamiento en carretera amenaza a algunas de nuestras necesidades, generalmente las de seguridad y las de autoestima también. Estas son las más implicadas. Ahora lo veremos y comprenderemos mejor. Pero ¿cuáles son estas necesidades en concreto? Abraham Maslow, en su conocida jerarquía de necesidades humanas, nos da la clave. En la cúspide de la pirámide de Maslow está la realización personal, es decir, ser lo que queremos ser, sentirnos plenos y realizados o realizadas, enfocar nuestra vida a una meta importante. Por debajo de la realización personal está la autoestima, es decir, ser considerados, consideradas por los demás y por nosotros mismos, creer en nosotros, percibirnos positivamente. Por debajo de la autoestima está el amor y el afecto, es decir, ser queridos, queridas por los demás, tener el afecto de otros y poderlo compartir, ser tratados con cariño. Por debajo del amor y el afecto está la seguridad, es decir, sentirnos seguros, seguras en diferentes sitios, en la calle, en la carretera, en el trabajo, estar libres de amenazas y tener recursos para afrontar enfermedades y dificultades. Y, al final del todo, en la base de la pirámide como necesidad básica o superbásica, son las necesidades básicas, aquellas sin las cuales no podríamos sobrevivir: la comida, el vestido, el hogar. Según la teoría de Maslow, a medida que vamos satisfaciendo las necesidades más básicas, podemos ir afrontando otras necesidades superiores. Bien, concretamente, las necesidades más amenazadas por las prácticas incorrectas o incompetentes de otros conductores, ya lo hemos dicho, son la seguridad física, es decir, muchas veces nos provocan inseguridad, percepción del riesgo para nuestra integridad en nuestras vidas, etc., y la seguridad psicológica, llamada también autoestima, que no hay que confundirla con la estima que uno tiene de su auto. Me refiero a esas personas que sin su auto no son nadie. Bueno, el comportamiento típico de dos conductores que compiten por ver quién queda por delante de quién o quién tiene razón, que habremos presenciado muchas veces, tiene como base psicológica una autoestima débil y amenazada por el otro. Generalmente de forma distorsionada, es decir, interpretan como amenazas y ofensas cosas que no lo son. Para quien tiene una sana y fuerte autoestima, la persona segura de sí misma y equilibrada, le trae sin cuidado el comportamiento competitivo de otro conductor y no entra en estas provocaciones. No necesita demostrar nada ni necesita poner en riesgo su vida. Con la comprensión de la pirámide de Maslow ya podemos configurar el marco esquema general de nuestro comportamiento con el GPS de las emociones. Por un lado,
Cuando tenemos la satisfacción de necesidades, esto nos produce emociones agradables y, por otro lado, cuando tenemos una privación o bloqueo de alguna de estas necesidades que hemos visto, pues eso provoca en nosotros emociones desagradables. Y así de simple funciona nuestro GPS emocional interior. Una vez que tenemos esto claro, la clave ahora está en cómo gestionamos esas emociones agradables y desagradables, porque no todo el mundo las gestionamos igual. Partimos de la base de que ambos tipos de emociones o compañeras de viaje son nuestras, nos pertenecen, y por tanto tenemos que aceptarlas, y no siempre podemos elegirlas. No vale eso de rechazar las emociones negativas ni culpabilizarnos por ellas, así como endiosar las emociones positivas y hacer todo lo posible por estar siempre felices y contentos. La vida no es eso, y lo sabemos. Nos vamos a encontrar con muchos momentos y días difíciles, y la clave, por tanto, es cómo gestionamos esos días más grises, cómo superamos las dificultades en las carreteras de la vida. Como vimos en el capítulo de nuestras 6 compañeras de viaje, muchas veces no puedes elegir tus emociones, ya que te vienen dadas por el entorno, por el contexto en que estás, que unas veces satisface tus necesidades y otras veces no. Pero la buena noticia es que sí puedes elegir una cosa. Puedes elegir cómo gestionar tus emociones, tanto las agradables como las desagradables. Y eso es lo que diferencia a unas personas de otras. No es una cuestión de suerte. Para esa gestión emocional nos va a ayudar mucho el saber que hay 2 tipos de respuestas a ambos tipos de emociones, la proactiva y la reactiva. ¿En qué consiste la respuesta proactiva? Pues es propia de personas que saben anticiparse a las situaciones, que actúan de forma racional y sin precipitarse, que piensan antes de actuar, que aprenden de los errores para no volver a cometerlos. Saben lo que quieren y dónde van, se esfuerzan por conseguirlo de la mejor forma posible y evitando inteligentemente los obstáculos de su camino. ¿En qué consiste la respuesta reactiva? Es propia de personas que reaccionan visceralmente a las cosas y situaciones sin pararse a pensar en las consecuencias. En realidad no llevan el volante de sus decisiones, ya que deciden por ellos sus emociones y arrebatos del momento, y viven generalmente a la defensiva. Es muy fácil provocar a estas personas. Ahora que ya sabemos lo que es ser proactivo y reactivo, la siguiente cuestión a reflexionar es cómo afectan estas 2 respuestas básicas a la conducción, porque efectivamente hay un tipo de conductor o conductora proactivo y hay un tipo de conductor o conductora reactivo. Y las consecuencias de ambos tipos son muy diferentes para varias dimensiones de la conducción que vamos a analizar en el siguiente cuadro comparativo. Por ejemplo, forma de conducir habitual, estilo reactivo, rápida, agresiva y competitiva. Estilo proactivo, segura, adecuada y colaborativa. Interpretación de otros conductores. El estilo reactivo los interpreta como enemigos potenciales, generalmente, y el estilo proactivo los interpreta como compañeros y compañeras de la carretera. Respeto de las normas básicas y de seguridad. El estilo reactivo solamente las respeta cuando hay vigilancia. Y el estilo proactivo las cumple aún sin vigilancia. Es decir, es una persona más autónoma. Emociones habituales. En el estilo reactivo suelen ser intensas y desagradables. En el estilo proactivo suelen ser medias, bajas y agradables. Reacción a los agentes de la autoridad. El estilo reactivo siempre suele tener una reacción o desafiante o exculpatoria, ¿no? Yo no he hecho nada, yo no tengo la culpa, etc., ¿no? El estilo proactivo suele tener una reacción colaborativa y o inculpatoria, es decir, reconoce que ha podido cometer alguna infracción, alguna imprudencia o algún error. Trato al conductor novato o al conductor mayor. En el caso del estilo reactivo, siempre con impaciencia y con acoso. Se pega con el coche, le acosa, le pita, etc. El estilo proactivo muestra paciencia y cuidado. Bien, queda bastante claro que el estilo reactivo, la persona que actúa de forma impulsiva sin reflexionar, sin tener en cuenta a los demás, es el que más necesita desarrollar la inteligencia emocional. Y el estilo proactivo siempre la puede mejorar, porque al final todos y todas tenemos algo de los 2 estilos. Es decir, que no hay estilos puros, sino que más bien hay tendencias hacia uno u otro. Si bien lo ideal es que todos fuésemos bastante más proactivos y bastante menos reactivos en la carretera. La buena noticia es que esto se puede y debe entrenarse y aprenderse, y este libro quiere contribuir a este noble objetivo. Amigos y amigas, conductores y conductoras, si habéis llegado hasta aquí ya sois un poquito más inteligentes emocionalmente.
Os animo a ver los demás vídeos de este itinerario o viaje por la inteligencia emocional al volante y también a adquirir el libro y, ¿por qué no?, regalárselo a las personas que de verdad os importan, porque cuantos más conductores y conductoras inteligentes seamos, mejor será el mundo y habrá muchos menos accidentes, seguro.